Hola, muy buenos días, buenas tardes. En realidad, queridos hermanos, el Señor les bendiga grandemente. En esta ocasión me ha tocado el honor, el privilegio y desarrollar una clase, la cual está abocada al aspecto de la soteriología, doctrina de la salvación, la cual hemos estado desarrollando durante un par de semanas junto al hermano Jafet, y se me ha solicitado el poder tomar una clase y abordarlo junto a ustedes y poder exponer una temática para ir complementando prontamente este interesantísimo estudio el cual hemos realizado y hemos estado aprendiendo bastante. Así que los quiero saludar, queridos hermanos, y evidentemente tuve que dejar grabado el programa, la clase, dejarla grabada, producto de temas laborales. No voy a estar en vivo con ustedes en la noche, voy a estar en mi trabajo, pero voy a estar escuchándola juntamente con ustedes. Así que para iniciar, quiero orar brevemente al Señor para que Él nos guíe, nos acompañe y podamos exponer la palabra de forma clara, de forma honesta, porque siempre debemos ser honestos con el texto sagrado, con la doctrina, ya que le debemos lealtad a nuestro gran Dios. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te doy la gracia, Dios mío. Oro junto a mis hermanos, Padre eterno, y agradezco, Dios mío, el día. Agradezco, Padre celestial, el poder nutrirnos de tu palabra, Padre bueno. Te ruego, Dios mío, que nos asista, Señor, en este tiempo, el cual hemos separado, Padre bueno, para aprender de ti, Dios mío, Señor. Y no vamos a indagar, Dios mío, en temas, Padre bendito, de poca relevancia, Señor, sino que vamos a hablar de ti, Padre celestial, de tu sagrada persona, de tu santa palabra, Dios mío, Señor. Por eso te rogamos que nos permitas, Padre eterno, con respeto, ser usados, Padre celestial, por tu presencia, que tu Espíritu, Dios mío, tome dominio de nuestra mente, que tu Espíritu, Señor, Dios mío, ordene, Dios eterno, los pensamientos, Padre eterno, para poder, Padre celestial, hablar de forma clara, Padre bendito, de forma sencilla, Dios mío, pero no simple, Dios mío, no caer en la simpleza, Señor, sino tratar de hablar las cosas claras y nos permitas, Padre bendito, ser, Padre celestial, nutridos, Padre bueno, por tu palabra bendita. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, agradezco a Dios la oportunidad, como les comentaba, la cual me extendió nuestro querido hermano Jafet y profesor, me pidió colaboración para estar ahondando en lo que es esta variante o parte esencial que tiene que ver con la doctrina de la salvación, la soteriología, como hemos estado viendo. Y se me encomendó, queridos hermanos, hablar sobre la santidad, querido hermano. Y no podemos partir hablando de la santidad sin ir a la raíz, al origen, a la fuente, Padre, a la fuente de donde proviene esta palabra, queridos hermanos. Es importante ir a la fuente siempre, porque la santidad no se origina en una conducta pietista inventada por los hombres. La santidad se origina en Dios mismo, porque su palabra declara que Él es santo, ¿ya? Así que voy a estar leyendo algunos textos bíblicos para que podamos ir avanzando en la introducción de esta clase. Así que vamos a estar atentos, querido hermano. Esta clase trata sobre la santidad y la santificación, que es algo que nos convoca a todos, ¿ya? La santidad de Dios es uno de los atributos más importantes de su naturaleza. Mencionado repetidamente en la Biblia, la palabra santo proviene del término hebreo kadosh, que significa separado, apartado o tiene una connotación de sagrado. En esencia, la santidad de Dios implica
que Él es completamente puro, perfecto y separado del pecado y de todo lo profano y de todo lo profano. Aquí hay algunos aspectos claves que debemos analizar. Dios es absolutamente único y perfecto. La santidad de Dios subraya que no hay nadie como Él. Él es trascendente, incomparable y está por encima de todo lo creado. Hay un versículo que me gustaría, para ilustrar esto, queridos hermanos, que pudiéramos oír y meditar en él. Declara Éxodo capítulo 15, verso 11. ¿Quién como tú, oh Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, terrible en alabanzas, haciendo maravillas? Entonces podemos ver cómo Dios, por medio de las Sagradas Escrituras, desde el inicio, desde el Génesis en adelante, se presenta a sí mismo, se autorrevela como un ser santo, un ser puro, apartado del mal, que no puede errar, no puede pecar, no puede caer en pecado como nosotros los seres humanos, que somos una raza caída. Vamos al punto 2 que dice, la santidad revela su pureza moral absoluta. Dios no puede pecar ni tolerar el pecado. Su naturaleza moral es la norma absoluta de lo que es bueno y justo. El versículo para atender esto declara de la siguiente forma en Isaías capítulo 6, verso 3. Santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Aquí podemos ver cómo Isaías tiene esta contemplación del ser sagrado y se oyen estos cánticos de reconocimiento y adoración, resaltando este atributo divino, en el cual se le declara santo, 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 Jehová de los ejércitos, como dirían los hebreos, Jehová Sebaot. Entonces podemos ver cómo se recalca, queridos hermanos, el aspecto de la santidad, este atributo divino que solamente Él posee. Quiero ver también lo que es la santidad de Dios. La santidad de Dios exige de nuestra parte reverencia. La santidad de Dios exige reverencia, queridos hermanos. La respuesta adecuada a la santidad de Dios es el temor reverente, la adoración y la obediencia. Nadie puede acercarse a Él sin ser purificado. Podemos ver este concepto en el Antiguo Testamento, queridos hermanos, como nadie que se encontraba en un estado de impureza o de desagrado a Dios podía acercarse a Él. Aquí vemos un ejemplo claro, queridos hermanos, en las Sagradas Escrituras, en Éxodo capítulo 3, verso 5, cuando Moisés tiene este encuentro que marcó la historia del mundo, la historia de una nación y la historia personal de Moisés, porque Dios, aparte de ser el Dios del universo, Dios es un ser que se revela de forma personal y trata con los seres humanos. Leamos el texto. Cuando Moisés se acercó a la zarza ardiente, Dios le dijo, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Y esto no quiere decir, como piensan algunas religiones o eh, pensamientos de idolatría, en los cuales declaran que hay lugares sagrados y santos en la tierra, como los hindúes, por ejemplo, que adoran y ven algo sagrado en el río más contaminado del mundo
Entonces podemos ver cómo ellos van a aquel río llamado Ganges y se bañan, y para el hinduismo es algo establecido en que ellos una vez en la vida por lo menos debieron haber descendido a las aguas del Ganges, que es el río más contaminado del mundo, en el cual flotan cadáveres, donde se efectúan cremaciones, y también lo podemos ver esto en el Islam, como todo islámico tiene que ir una vez a la Meca, ¿ya? Entonces podemos ver esto también, cómo los seres humanos inventan lugares sagrados u objetos sagrados. Pero aquí lo que había santificado ese lugar en el monte no era meramente la tierra o la zarza, sino que era la presencia sagrada de Dios. Y eso afectaba el entorno, tornándolo puro y santo, ya que el Dios tres veces santo se encontraba en aquel lugar revelándose a Moisés. Podemos ver como punto 4, queridos hermanos, la santidad y la gracia de Dios. Veamos en ese texto de Moisés, en el cual nos manifiesta que Dios en su estado de santidad, el ser humano no se podía acercar de cualquier forma a él. Podemos ver este fenómeno cuando Dios está en el Sinaí, el monte humea, tronaban, habían grandes relámpagos y una nube densa cubría el lugar, y ni siquiera los animales podían poner sus pies en el borde del monte o podían caer muertos, porque la Chequiná, la presencia divina, se encontraba en aquel lugar. ¿Cómo mezclamos esto o podemos atender este aspecto, queridos hermanos, en el cual el Dios santo y tres veces santo nos llama a tener comunión? Como nosotros, criaturas caídas de la gracia divina, podemos tener comunión con un ser santo si somos pecadores. Aquí hay algo muy relevante a lo cual vamos a atender en este punto 4: la santidad y la gracia de Dios. Aunque su santidad lo separa del pecado, su gracia nos permite acercarnos a Él por medio de Jesucristo, quien nos santifica y purifica. La Biblia claramente dice que somos aceptos en el amado. Si Dios permite que nosotros, los creyentes, que yo en este momento, aquí en Santiago de Chile, esté hablando de su sagrado nombre, tomando sus palabras divinas en mi boca, es porque Cristo nos permite tener comunión con el Padre por medio de su persona. Entonces, aquí está la gracia bendita de Dios, la cual nos permite tener relación con la Trinidad sagrada. No sé si voy muy rápido o se ha comprendido el concepto, queridos hermanos, pero debemos siempre establecer el origen, la médula, el génesis de dónde proviene una doctrina. Y podemos ver cómo la doctrina de la santidad, la santificación, provienen de Dios mismo porque Él es santo. La escritura declara, queridos hermanos, vamos a ver cómo Él llama a aquellas personas, a aquellas criaturas, a aquellos que se acercan a su persona a vivir en este estado de santidad. Vamos a ver la facción 5, en la cual dice la santidad como llamado para los creyentes. Dios llama a su pueblo a reflejar su santidad, viviendo de manera justa y apartada para Él. Apartado o separados, vivir en un estado de separación para nuestro Dios. Y tenemos un texto el cual aparece en el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 14, el cual dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y el texto, queridos hermanos, es enfático y muchas veces
durante décadas se hacía hincapié en el aspecto de que sin santidad nadie vería a Dios, pero se dejaba de lado un aspecto cuál es la manera manifiesta de cómo una persona que está viviendo en santidad se comporta socialmente. Y el que vive en santidad es una persona pacífica, es un hombre misericordioso, es una persona perdonadora, es una persona que vive como un hijo de paz. La Biblia dice, bienaventurados los pacificadores. Entonces, aquí vemos este aspecto totalmente importante y vemos cómo muchas veces personas hablaban demasiado de la santidad sin la cual nadie verá a Dios y eso lo llevaban a un plano superficial en el cual ahondaban y hacían hincapié en la forma de vestir y decían, sin santidad nadie verá al Señor. Y pensaban que solamente eso correspondía al aspecto de accesorio del cuerpo, de cómo ellos vestían. Y lamentablemente manifestaban vidas que no reproducían este aspecto de santidad, de comunión, de relación personal con Dios, el cual es un Dios de paz, y no se reproducía en las vidas de ellos y ellos viven en guerras, en pleitos, en iras, en contiendas, manifestando claramente frutos de la carne. Entonces, ¿cómo podemos hablar, queridos hermanos, de decir sin santidad nadie verá a Dios y olvidarnos de este aspecto fundamental y primario, que es la paz? Así que debemos notar eso, queridos hermanos, que aunque la persona vista pulcramente, piadosamente, pero si esta persona, su vida no refleja este aspecto de pacifismo, esta persona no está viviendo en santidad, no está viviendo este aspecto de comunión con el Señor. Él está viviendo quizás una religión. Pensemos esto, amados hermanos, y abramos un paréntesis. Muchas veces este texto se ahondaba en eso, en lo que estaba yo haciendo mención, y veíamos cómo se decía sin santidad nadie verá a Dios, sobre todo en aquellas iglesias que proceden de las iglesias famosas y del movimiento de santidad, iglesias de corte y línea pentecostal, metodista, las cuales vestían con pudor y modestia y lo establecían como una exigencia primordial para ser parte de ellos y de sus congregaciones, pero veíamos que no se reproducían en sus vidas cotidianas el aspecto de la paz. Podemos ver esto, queridos hermanos, que, por ejemplo, en el Islam, las mujeres visten con sus clásicos burkas, tapando incluso sus rostros, no se les ve una molécula, un centímetro de piel, y aquellas personas viven envueltas en violencia, en conflicto. Es una religión de odio y de matanza, que ven a aquellas personas que no profesan la misma religión como infieles. Podemos ver también en el catolicismo romano, queridos hermanos, cómo los sacerdotes católicos visten estas túnicas aparentando piedad externa, pero entendemos que están llenos de falsas doctrinas, conductas no bíblicas y que realmente es una religión totalmente desvirtuada y desvinculada de la palabra de Dios. Entonces, no nos engañemos con este aspecto de las vestimentas. Eh, Notoriamente la santidad debe reflejar primeramente paz en la persona. Así que vamos a seguir avanzando, queridos hermanos, diciendo que en resumen, la santidad de Dios no solo nos muestra su carácter puro y perfecto, sino que también nos desafía a vivir en santidad, reconociendo que solo a través de su gracia y poder podemos ser transformados para acercarnos a Él. O sea, esta santidad, querido hermano,
Y santificación no va a venir en base a esfuerzos humanos, eh, o de forma inherente va a brotar de nosotros la santidad. De hecho, Jesús claramente ahondando en la antropología del hombre declara que el grueso de los pecados provienen del corazón del hombre. Los adulterios, los asesinatos, las fornicaciones, las guerras, los pleitos, y todo esto proviene del interior del corazón humano. Entonces, la santidad, querido hermano, debemos comprender que no es algo inherente al hombre. Vamos a leer un texto, queridos hermanos, que declara de la siguiente forma: pero ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Esto aparece en Romanos 6, verso 22. Vamos a repetir, pero que ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto vuestro la santificación y como fin la vida eterna. ¿Qué nos está diciendo el apóstol San Pablo, queridos hermanos? Está hablando a aquellos que han sido redimidos por Dios, que han sido comprados a precio de sangre, que han procedido de muerte a vida, que ahora son hijos de luz y que ellos ya no están muertos en delitos y pecados. Dice que la noción primaria de aquellos que han sido libertados del pecado, queridos hermanos, y hemos sido siervos o esclavos de Dios, nuestro principal quehacer debe ser la santificación, un fruto de santificación como fin último. Y esto, queridos hermanos, obrará vida eterna en nuestro ser. O sea, no podemos decir solamente como algunas iglesias que tienen este concepto errado, que exaltan el aspecto de la hipergracia, en el cual declaran que como Dios ha pagado el precio por nuestros pecados, nos ha salvado y que todo es por gracia, ahora podemos vivir de la forma que queramos vivir. Tenemos libertades para hacer determinadas cosas que a la vista de Dios no son agradables. Y el apóstol Pablo en sus días declaraba que habían personas que convertían la gracia de Dios en libertinaje. Entonces, queridos hermanos, no nos engañemos a nosotros mismos. El fruto de esta redención, de esta salvación, la cual ha sido efectuada por la Trinidad en su pleno, nos debe conducir a buscar la santidad. Santidad, esta separación, querido hermano, para nuestro Dios. Una separación en la cual debemos apartarnos para Él, para agradarle, no para ganar la salvación, sino que va a ser una manifestación clara de que ya poseemos la vida eterna en nuestras vidas, de que nuestra mente que antes estaba entenebrecida, ahora está en luz, está siendo influenciada por el Espíritu de Dios constantemente y nos está dirigiendo a buscar lo que agrada a Dios. Podemos, amado hermano, pasando a otro aspecto, hablar sobre este aspecto de la santificación. Y quiero leer una estrofa que me pareció muy importante y vamos a ahondar también en un plano de la historia de la iglesia. Quiero que ahondemos en algunos comentarios y miradas de distintos teólogos con distintas formas de ver la teología, opinando sobre este aspecto tan importante en el cual estamos hoy día desarrollándonos. Una muestra del estudio que desarrollamos manifiesta en nuestra iglesia lo que pensaban algunos teólogos importantes de la historia del cristianismo con respecto a la santidad.
La santidad ha sido un tema central en el pensamiento de teólogos cristianos a lo largo de la historia. Aunque cada uno expresó su visión desde su contexto y énfasis teológico, recordemos que a través de la eclesiología vamos siempre a ver en las distintas edades y periodos de la iglesia énfasis teológicos de producto de las grandes disputas, de los grandes cismas que se produjeron, los concilios provocaron siempre énfasis teológicos, pero a través de la historia cada creyente tuvo algo que decir sobre este aspecto que nos convoca hoy día. La santidad fue reconocida como una característica esencial del cristiano y un reflejo del carácter de Dios. Aquí les presentaré a algunos teólogos importantes de la historia de la iglesia cristiana. Quiero iniciar con quizás uno de los más grandes pensadores y bases de la teología a través de la historia, el cual es Agustín de Hipona, que vivió del año 354 al 430, este teólogo africano, el cual nos dice en un pensamiento: Agustín enfatizó que la santidad es imposible sin la gracia de Dios. Según él, el ser humano, en su estado de naturaleza caída, es incapaz de alcanzar la santidad por sí mismo. Solo por medio de la gracia de Cristo y la obra del Espíritu Santo se puede ser santo. Y tenemos una cita de este teólogo, la cual declara de la siguiente forma: nos has hecho para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Aquí podemos ver, querido hermano, cómo Agustín, de forma poética y en una forma muy hermosa de escribir, declara que nosotros hemos sido hechos para Él, para Dios, y que nuestro corazón, queridos hermanos, como género humano, fue creado para vivir junto a Dios. Y solamente encontraremos satisfacción cuando estemos en Él. Entonces este teólogo llamado Agustín de Hipona enfatizaba, queridos hermanos, en que solo por medio de la gracia de Dios alcanzaremos este aspecto de santidad y santificación, no por obras humanas las cuales nosotros podamos hacer. Quiero avanzar a otro teólogo llamado Tomás de Aquino, que vivió en el 1225 al 1274. Es un teólogo de la época medieval que influenció demasiado en torno a la teología, es criticado por algunas personas y todo eso, pero siempre debemos leer al personaje en cuestión en su época y tiempo. Siempre debemos analizar a las personas y, y saber hacer esa distinción del tiempo en que vivió cada persona. El pensamiento de Aquino veía la santidad como el reflejo de la perfección de Dios en las virtudes humanas. Creía que la santidad era una participación en la naturaleza divina y que se lograba a través de la gracia y la práctica de las virtudes teológicas: fe, esperanza y caridad. O sea, Tomás de Aquino nos declaraba que la santidad es la santidad que se pueda ver manifestada, reflejada en nuestras obras, en nuestras conductas, siempre va a ser un reflejo de la perfección de Dios. O sea, queridos hermanos, la otra vez un hermano, al cual le tengo mucho cariño, hablaba y hacía un ejemplo de un espejo. Y él hablaba que todo lo bueno, todo lo positivo, todo lo honesto, lo decente, todo lo que se pueda ver en un aspecto como algo loable en nuestras vidas, que se distancia del pecado, es meramente un reflejo, es como que nosotros nos miráramos en el espejo de Dios y este reflejo iluminara nuestro ser, queridos hermanos. Podemos ver entonces cómo Tomás de Aquino trata de expresar una idea semejante, la cual estamos observando.
Tomás de Aquino declara: la santidad consiste en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. O sea, que santidad para Tomás de Aquino es un vínculo real en amor con Dios. Y esto se va a ver manifestado en la necesidad de que nosotros, al amar a Dios, debemos obrar amor para con nuestro prójimo. Si nosotros decimos amar a Dios, pero aborrecemos a las criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios, nos estamos autoengañando. Bendito sea Dios. Para Tomás de Aquino, la santidad no era solo individual, sino también comunitaria y relacional. ¿Cómo se puede manifestar este aspecto, amado hermano, de la santidad? Lo podemos ver de forma comunitaria, en la coinonía del pueblo de Dios. Cómo los santos entrelazan amor filial entre ellos, manifestado y derramado por el Espíritu Santo en sus corazones. Vamos a saltar a otro teólogo protestante que vivió en el año 1483 y murió en el año 1546, el cual es el renombrado teólogo Martín Lutero. El pensamiento de Lutero sostuvo que la santidad no es algo que el ser humano pueda alcanzar por sus propios méritos, sino que es imputada por Dios a través de la fe en Cristo. Aquí hace énfasis en este aspecto de la doctrina de la imputación, en que Dios, por obra de Cristo, nos imputa, nos hace partícipes, nos declara ser parte de este atributo divino que compartimos por medio de la obra de Cristo, por medio de la obra en fe en Cristo. En su teología de la justificación, Lutero destacó que somos declarados santos por la obra de Cristo. Yo creo que ninguno de los que está escuchando estaría en desacuerdo con Martín Lutero, aunque seguimos luchando contra el pecado. Martín Lutero en un momento determinado, él reflexiona de forma jocosa y nos dice que él pensaba que este cuerpo de muerte, al descender a las aguas del bautismo, iba a morir, pero dice de forma jocosa: pero muy pronto comprendí que el miserable, hablando de esta naturaleza humana caída, pecaminosa, sabía nadar. Entonces podemos ver este aspecto, querido hermano, de reconocimiento de que pese a que hemos sido alcanzados por la gracia de Dios, a que somos contemplados como santos para Dios por medio de la imputación que Cristo nos otorga, tenemos aún esta naturaleza que tiene una tendencia constante al mal. Esto lo habla el apóstol San Pablo en el libro de Romanos, y él hace un análisis de sí mismo declarando que él se siente miserable porque está atrapado en un cuerpo de muerte. Su mente quiere hacer el bien, quiere hacer la voluntad de Dios y que se deleita en ella, pero no obstante está atrapado en este cuerpo de muerte y que en él impera una ley extraña que lo lleva al mal. Yo esto lo analizo y pienso que tiene la connotación de que Dios redime el alma del ser humano, volvemos a tener una relación nuevamente con Dios, y yo teológicamente creo que el albedrío humano es activado para elegir ahora las cosas de Dios, el cual antes no poseía, ya que la Biblia dice claramente en el libro de Romanos que en nosotros, en nuestro estado caído, no existía Dios en ninguno de nuestros pensamientos. El apóstol San Pablo también declara y dice que eh, el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu porque para él son locuras. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En otro texto dice que el hombre
natural no puede sujetarse a la ley de Dios. Entonces, en esta nueva relación con nuestro Señor, nuestro albedrío nos permite ahora buscar de Dios, tener esta inclinación por la gracia de Dios de tener comunión, coinonía, santificarnos en el Señor. Entonces, queridos hermanos, hay una cita de Martín Lutero la cual declara, el cristiano no es simultáneamente justo, el cristiano es simultáneamente justo y pecador. O sea que de forma simultánea en nuestro ser somos tanto personas justificadas, pero a la vez somos pecadores. ¿Y cómo podemos esto evidenciarlo? En nuestro diario vivir, querido hermano. Muchas veces vemos esta realidad que experimentó el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 7, en la cual nos observamos atrapados en este cuerpo de muerte, que nos arrastra al mal. Somos tentados de nuestras propias concupiscencias. Vamos a avanzar un poco, querido hermano, a el teólogo Juan Calvino, del año 1509 al 1564, vivió este teólogo eh, amado y odiado por muchos segmentos cristianos, pero vamos a ahondar un poquito en una reflexión que él hace. Calvino enseñó que la santidad es el fruto de la regeneración y la obra continua del Espíritu Santo en la vida del creyente. Para él, la santidad es la meta de la vida cristiana, que se alcanza al conformarse a la voluntad de Dios y glorificar su nombre. Veamos esto, querido hermano, porque es muy importante de analizar. Calvino enseñó que la santidad es el fruto de la regeneración y la obra continua, una obra continua obrada por el Espíritu Santo en la vida del creyente. Para él, para Juan Calvino, la santidad es la meta de la vida cristiana, que se alcanza al conformarse a la voluntad de Dios y glorificar su nombre. Veamos qué interesante, querido hermano, este pensamiento del teólogo Juan Calvino, porque muchas veces las personas piensan con esta propagandística que hacen las personas indoctas sin estudios históricos del personaje en cuestión, declaran que era un pecador, que era un demonio, que era un libertino, que él enseñaba el salvo siempre salvo, etcétera, sin ahondar en que esta persona hacía un énfasis tremendo en la consagración a Dios. Entonces, no podemos juzgar a las personas, queridos hermanos, sin antes conocer, quizás de forma gradual, de forma simple, el pensamiento el cual él fue desarrollando. No podemos inventar un hombre de paja, querido hermano, lanzar ad hominem ataques personales si desconocemos por completo a los personajes que estamos haciendo mención. Debemos ser justos y no pecar de esa forma al levantar falsos testimonios. Vamos a avanzar al teólogo John Wesley, fundador del metodismo, ¿ya? Él vivió del año 1703 al 1791. El pensamiento de Wesley desarrolló la doctrina de la santidad perfecta. Ojo con esto. El pensamiento de Wesley desarrolló la doctrina de la santidad perfecta o perfección cristiana. Él creía que por la obra del Espíritu Santo los creyentes podían alcanzar un estado de amor perfecto hacia Dios y al prójimo, aunque esto no significaba una vida sin pecado. Veamos una cita del teólogo inglés John Wesley. La santidad es amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. Aquí podemos ver un rastro en común, querido hermano. Algo en común en todas las personas que he ido citando y mencionando es que la santidad para ellos no tenía que ver con un aspecto de
forma eh, determinada de vestir y énfasis exacerbados, eh, sino más bien tenía que ver con un tema de relación con Dios. Relación, queridos hermanos. Y yo creo claramente, por medio de las Sagradas Escrituras, que quien no tiene relación con Dios no puede, queridos hermanos, comprender y dejarse eh, tratar por la persona del Espíritu Santo, el cual nos va a ir santificando. Hay un texto muy hermoso que expresa que Dios que comenzó la buena obra en nosotros la concluirá hasta el día de Jesucristo. Y podemos ver cómo Dios inicia de determinada forma con cada persona y Él va progresando, querido hermano, en esta obra de asemejarnos al Hijo de Dios, de que seamos semejantes al Hijo de Dios. Y eso creo que es el gran reto. Yo no necesito, queridos hermanos, tratar de imitar a determinado predicador, tratar de hablar, de vestirme, de conducirme como el evangelista Gigi Ávila, tratar de imitar a Jonathan Edwards, tratar de emular a Juan Calvino. No, el gran reto, queridos hermanos, es imitar a Cristo. Y recordemos que la palabra de Dios nos declara y dice, sed perfectos porque yo soy perfecto. Sed santos porque yo soy santo. Entonces, ese es el gran reto, queridos hermanos. Entonces, podíamos ver cómo el teólogo John Wesley fue desarrollando esta doctrina que de forma gradual fue avanzando de la santidad perfecta, ¿ya? Wesley vinculó la santidad con el amor como el principio central de la vida cristiana. Vamos a pasar para un teólogo alemán que quizás no es muy conocido, pero fue torturado en los campos de concentración nazi, llamado Dietrich Bonhoeffer. Él vivió en el año